Bueno, en esta ocasión voy a estar hablando del parcial de taller de escritura, el primer parcial. Se trata, de una actividad integradora en la que tengo que decir en qué se basó el cuatrimestre entero de la materia. Así que voy a empezar hablando sobre la historia de la escritura latina. Sabemos que dentro de las raíces de la escritura latina nos encontramos con tres bases principales. Tenemos las romanas, las griegas y las etruscas. Bien, las bases romanas son aquellas que vienen del Imperio Romano e incorporan las influencias que van adquiriendo a nuestro vocabulario. Las bases griegas posteriormente van a incorporar 21 signos próximos al griego y las bases etruscas, van a terminar de marcar el alfabeto de 26 letras. Todas las escrituras, independientemente de cuál sea, dónde esté, qué sociedad la utilice, comparten la misma trayectoria de evolución, ¿ok? Consta de tres procesos o pasos, podríamos decir, que tenemos la formación, que es la adaptación de varios símbolos ajenos para en eso basar una escritura. La perfección es el segundo paso, que es la independencia de estos valores. Es la valoración del nuevo alfabeto, se le otorga una significación a cada símbolo. Y se concluye con la decadencia de ese tipo de escritura. ¿Qué ocurre? Cuando se pierde o se transforma esta escritura e inmediatamente luego de esto comienza un nuevo ciclo de escritura. Es decir, de vuelta a la creación y la adaptación de símbolos, la perfección de otra y la decadencia. Siempre va a ocurrir ese mismo ciclo con distintos tipos de escritura. Ahora, si nos enfocamos en la escritura latina, nos vamos a referir a su evolución con tres etapas definitorias, ¿ok? Tenemos la escritura libraria, que constó del desplazo de las tablillas por el papiro y el pergamino, por ejemplo. También se desplazó la caña para escribir con la pluma de ave. Se implementó también la escritura en hojas sueltas, que luego se iban a ir cosiendo para formar un libro. El ornato en la escritura, y la utilización de la cursiva común. Después también hablamos del uso indistinto de mayúsculas y minúsculas, es decir, que no se discriminaba entre ellas. Iban a pasar varios años, centenares, hasta que se empezara a diferenciar y darle un distinto significado a una letra mayúscula y una letra minúscula. Y también se iba variando entre materiales duros y blandos para escribir. Se utilizaba tanto la escritura monumental como la cursiva común o la capital corriente. Ahora vamos a ver qué significa cada una de ellas. Estas últimas van a presentar características que las van a diferenciar entre estas tres, ¿no? Entre sí. Podemos identificar a la escritura capital cuadrada como la escritura que representa la conservación de las características gráficas. Por otro lado, tenemos la escritura capital corriente, que es la que se utilizaba cuando se tenía que redactar un documento que era menos solemne, más informal. Y se escribía tanto en materiales duros como blandos, como ya lo dije, y la principal característica era el uso de mayúsculas. Y por último tenemos la escritura cursiva común, que por lo general se utilizaba cuando eran textos más informales y también por lo general era trazada en materiales blandos. Después llegamos a lo que es la independencia de las distintas colonias, que surgen los estados soberanos, de los países. Cada uno de ellos tiene su propia escritura, algunos obviamente comparten. Estas escrituras propias de los países se van a llamar escrituras nacionales. Durante el siglo XVI se hace una interdependencia entre dos tipos de escrituras. Tenemos la escritura gótica, que es la que se venía utilizando hasta el siglo XV, venía prevaleciendo esa, y se crea la escritura humanística. Esta interdependencia es propia del ciclo en el que se pasa de una escritura a otra. Es decir, va a ser el pasaje de la escritura gótica a la escritura humanística. Para el siglo XVII ya era un hecho que la escritura humanística era utilizada en la mayoría de los lugares, siendo Europa el único territorio que seguía utilizando la escritura gótica. La escritura humanística surge para unir a las escrituras nacionales, que fue un producto de las separaciones de los territorios y de las gobernantes, de las políticas. Bien, vamos con otro tema ahora. Seguimos con la comunicación oral y la comunicación escrita. Bien, un tipo de introducción a lo que es la comunicación. La comunicación es una herramienta innata del ser humano que es fundamental para el propio entendimiento interpersonal, ¿verdad? Es decir, uno se comunica con otras personas para poder entender, expresar ideas y poder entender las ideas que me expresan a mí. Hay varias maneras de comunicarse y no necesariamente todas son conductas aprendidas.
Es decir, hay conductas claramente que se aprenden y hay conductas que son innatas, como dije antes. Por ejemplo, antes de aprender a hablar, los niños, los bebés se comunican a través del lenguaje corporal, ¿verdad? Eso es algo que es propio del ser humano. Hay ciertas formas de transmitir mensaje de manera implícita que no requieren una enseñanza previa y que son universales. Ahora, de todos modos, la comunicación se va a complejizar cuando nosotros vamos a añadir el componente cultural, el componente adquirido, que son la escritura y la oralidad. Si bien el ser humano es una criatura capaz de comunicarse con la voz, lo que decimos y el lenguaje e idioma que utilizamos sí son construcciones sociales, porque pertenecen a la cultura de la sociedad. Bueno, ahora bien, la comunicación técnica y bien implementada es, por definición, la transmisión de ideas de un organismo a otro u otros. Si bien está la intención de transmitir, la comunicación no ocurre hasta que la parte receptora entiende lo que el emisor quiere decir. Es decir, la comunicación no empieza ni termina sí empieza, pero no termina en el momento en que el emisor transmite su mensaje, sino que la comunicación se da cuando el receptor entiende e interpreta lo que el emisor le está diciendo. Después de ese mensaje que recibió, se invierten los roles y el receptor va a pasar a ser el emisor, dando una retroalimentación al mensaje que recibió. Así se genera una comunicación. Sabemos que es un proceso bidireccional, ¿ok? Bueno, nos vamos a enfocar específicamente en dos maneras de comunicarse, que son, de forma oral y de forma escrita, como ya les dije. Ambas van a presentar diferencias y similitudes. Hay muchas diferencias, como por ejemplo, la oralidad utiliza señales auditivas, mientras que la escritura utiliza señales visuales. La oralidad se desarrolla en el tiempo y la escritura se desarrolla en el espacio. La oralidad es efímera, porque es algo que yo estoy diciendo, que no queda ningún documento. Y la escritura es permanente, porque yo lo puedo constatar en algo físico. Bien, la oralidad también es una actividad primaria lingüística y la escritura es secundaria. Hay muchas otras diferencias. Vamos a pasar a lo que son las similitudes, que son menos, pero son iguales de importantes. Y las características de estas similitudes son que vamos a encontrar que las dos son actividades lingüísticas, son sistemas arbitrarios, son sistemas creativos, son sistemas transmitidos culturalmente, ¿ok? Bien, pasamos a lo que es la ortografía. Tenemos que ser específicos al momento de pensar la escritura, y es que se puede utilizar para varias cosas y con distintos fines. Ahora, si nos ponemos a pensar en la carrera de Relaciones Públicas, que es lo que yo estudio, es fundamental conocer las reglas ortográficas y saber aplicarlas correctamente. Porque una mala ortografía obviamente va a dañar la imagen de una institución, un individuo, una organización, lo que sea que yo esté representando, ¿verdad? El primer punto a tener en cuenta cuando hablamos de ortografía, las mayúsculas. ¿Cuándo se usa una mayúscula y cuándo no? Bien, cuando yo hablo de una sigla, cuando estoy escribiendo una sigla como por ejemplo podría ser la ONU, que es la Organización de las Naciones Unidas, todas las letras de esa sigla van a ir en mayúscula. Los acrónimos, como podría ser el SERPOST, es decir, el servicio postal, van a incluir la mayúscula inicial, pero el resto de la palabra va a estar en minúscula. Los números romanos que se refieren al ordinal de papas, por ejemplo, Francisco II, el segundo va a ir en mayúscula. Los tomos de una saga, por ejemplo, si hablo de Harry Potter 6, el tomo, la parte del 6 va a ir en mayúscula. Y los siglos, por ejemplo, si yo hablo del siglo XVI, siglo, la palabra siglo, la S va a ir en mayúscula y el 16 claramente va a ser todo en mayúscula. Bien, después el verbo que indique la funcionalidad jurídica o administrativa de un organismo. Por ejemplo, un documento que diga que un organismo jurídico certifica algo, la palabra certifica va a ir toda en mayúscula. Los nombres de obras, películas, libros, como por ejemplo si habláramos de la revista Caras, el nombre Caras va a ir todo en mayúscula. El inicio de cualquier oración es con una letra mayúscula. En las citas textuales también se emplean las mayúsculas. Cada vez que una oración inicie con un signo de interrogación o con un signo de exclamación, la primera letra de la oración va a ir también en mayúscula. La primera letra de un nombre propio, como si habláramos de mi nombre, Milagros, la M va con mayúscula. Cualquier fecha patria destacable, como por ejemplo el 25 de mayo, la M va a ir con mayúscula. Si es una fecha regular, los meses o las estaciones se escriben en minúscula, pero al ser una fecha patria va en mayúscula el mes. Los nombres que aluden a partidos políticos, como si fuera Juntos por el Cambio, la J y la C de las palabras van a ir en mayúscula. Bien, segundo factor a tener en cuenta, los signos de puntuación. Empezamos con el punto seguido, que es una pausa más larga que la de una coma o un punto y coma. Al utilizarlo, después se va a desarrollar el mismo tópico en la oración, porque seguimos escribiendo en el mismo renglón.
El punto y aparte indica el final de un párrafo y se da lugar a otro tema a desarrollar. Esa es la diferencia entre el punto seguido y el punto y aparte. Va con el punto final da por finalizado el escrito, es decir, no se desarrolla nada más. Después tenemos el punto y coma, que es una pausa mayor que la que indica la coma, pero se utiliza para realizar comparaciones entre dos ideas yuxtapuestas o cuando la primera expresión relacionada es extensa. Después tenemos la coma, que es una pausa breve. Hay 6 tipos de comas que las voy a enumerar. La coma enumerativa, que separa ideas análogas o elementos de la misma categoría. La coma explicativa, que pretende desglosar e interpretar el enunciado. Bueno, la coma vocativa, que se utiliza después del vocativo si está al inicio del enunciado, antes y después si está en el interior, y antes si se encuentra en el final. La coma elíptica, que se utiliza para reemplazar una palabra que no fue usada al principio de la oración y así evitar la repetición. La coma hiperbática, que es llamada hiperbática cuando la coma altera el orden ideal de la oración. Y la coma de conjunción, que se emplea antes de las conjunciones, por ejemplo, pero, coma. Bien, después tenemos las comillas simples, que se emplean al principio y al final de una palabra o una frase entrecomillada, que son una sola comilla de cada lado. Y después tenemos las comillas dobles, que son 2 comillas al principio y 2 comillas al final, que se utilizan para diversas funciones, como por ejemplo resaltar citas textuales, connotar una palabra con ironía, encerrar neologismos, el nombre de una conferencia, por ejemplo, el nombre de publicaciones. Después tenemos las comillas españolas, que se utilizan cuando ya hay comillas en un texto. Bueno, pasamos a los 2 puntos que sirven para enumerar, para luego de saludos de cortesía, antes de citas textuales y también en diálogos. Tenemos los puntos suspensivos, que son los 3 puntos, que es un final impreciso de una oración. Se utiliza para generalmente despertar una incógnita. Tenemos los signos de exclamación, que se utilizan para encerrar una expresión exclamativa o una interjección. Tenemos los signos de interrogación, que se utilizan para encerrar una pregunta. Después también tenemos los corchetes, los paréntesis. Los corchetes se usan para añadir información complementaria al texto, que no necesariamente tiene que ser fundamental. Y los paréntesis son para cortar oraciones dentro de otras y también para intercalar un dato dentro de lo que yo ya estoy diciendo. Pasamos al tercer punto de las tildes. Bueno, las tildes aprendemos a usarlas cuando aprendemos a clasificar las palabras dentro de 3 categorías y cada una tiene sus reglas para las tildes. La clasificación varía según la sílaba tónica de las palabras, la sílaba tónica siendo la sílaba que está acentuada dentro de las palabras. Uno empieza a contar las sílabas al principio de la oración, es decir, en la primera sílaba, a la izquierda. Bien, tenemos primero las palabras agudas, que la sílaba tónica es la última, es decir, bueno, la del final. Lleva una tilde la palabra aguda cuando termina en N, en S o en vocal. Después tenemos las palabras graves, que la sílaba tónica es la penúltima, es decir, la anteúltima. Lleva una tilde cuando no termina en N, en S o en vocal, al revés que las agudas. Tenemos las palabras esdrújulas, que la sílaba tónica es la antepenúltima. Por ejemplo, esdrújula es una palabra esdrújula y lleva tilde siempre. Y también tenemos las palabras sobresdrújulas, que también llevan tilde siempre, pero la diferencia con las esdrújulas es que la sobresdrújula es la que la sílaba tónica es anterior a la antepenúltima. Bien, vamos con el cuarto factor, que son los vicios del lenguaje. Dentro de los vicios del lenguaje tenemos los barbarismos y los solecismos. Los barbarismos atentan contra la correcta pronunciación o escritura de la palabra. Hay 6 tipos de barbarismos. Tenemos el barbarismo que agrega sonidos innecesarios, por ejemplo decir fuistes en lugar de fuiste, que se le agrega una S. El suprimir sonidos, que es, por ejemplo, si yo acorto la expresión está bien y digo está bien. Permutar sonidos, como si yo dijera reanudar en lugar de reanudar. Acentuar incorrectamente, como si yo dijera, bueno, es un ejemplo que está escrito, pero nada, no saber utilizar las tildes correctamente. Modificar la pronunciación, por ejemplo, decir extinguidor en lugar de extintor. Y escribir mal, por ejemplo, escribir una palabra con H sin H. Y pasando a los solecismos, son los errores que se cometen a nivel sintáctico. Hay 3 tipos de solecismos. Tenemos el dequeísmo, que es el uso innecesario de la preposición de antes de la conjunción subordinante, que, por ejemplo, dijo de que venía. Tenemos el queísmo, que suprime la preposición de antes de la conjunción que. Por ejemplo, lo convenció que venga, sin decir el de que venga. Y tenemos el laísmo, que es cuando se les da a los pronombres átonos funciones que no le corresponden. Como por ejemplo cuando yo estoy hablando de un nombre propio y agrego la o el adelante, como si yo hablara de mi nombre y dijera la Mili en lugar de Mili. Bien, pasando a otro tema, tenemos la composición escrita. En los años 80 surgen los modelos cognitivos de escritura que intentan explicar los procesos de la persona que escribe, ¿ok? Antes de esta década no se tenían en cuenta los procesos de escritura del autor
Y bueno, surge el modelo de composición de Flower y Hayes. Se intenta desarrollar con estos modelos un pensamiento crítico por parte del escritor, un desglose de los contenidos sobre los cuales se escribe. Dos procesos fundamentales de esta organización de la escritura van a ser el proceso de aprender a escribir, donde se aprende a plasmar las ideas y las habladurías en la escritura. Se pasa de una comunicación cara a cara a una comunicación con una audiencia remota. Es importante para hacer eso desarrollar un pensamiento crítico. Bueno, también se aprende a lidiar con el hecho de no tener una respuesta inmediata al momento de escribir. Otra es transformar el conocimiento, que es ser capaz de mezclar los conocimientos propios y sus creencias, la del escritor, con los conocimientos sobre distintos tipos de textos, las distintas estructuras de estos, en fin. Se plantea la utilización de un esquema de 4 pasos para escribir efectivamente. Sería el primer paso, el planificado de un texto que propone pensar sobre qué se quiere escribir, cómo se quiere escribir, a quién está dirigido el texto, conocer nuestros públicos, entre otras cuestiones. Después el segundo paso consta de revisar lo que se va escribiendo, es decir, leer el texto mientras lo voy haciendo, no leerlo al final. Esto ayuda a ahorrar tiempo, a que quede más prolijo. El tercer paso es el análisis crítico sobre el saber. Este va a incidir en el desarrollo del pensamiento del autor del texto y permite a su vez concentrarse en ciertas ideas puntuales que uno quiere darle más atención. Y por último vamos a tener la potencialidad de estructuración del pensamiento que lo devuelve modificado. Bien, si bien se puede estructurar un pensamiento y modificarlo a través de la escritura, no siempre es la intención, ¿ok? Hay ocasiones en las que el escritor debe plasmar un hecho indiscutible y se puede hacer redactando la transcripción de la idea. La conclusión de esto es que sí se puede incidir con una opinión propia del autor en un texto, pero no siempre es conveniente, ya que a veces vamos a tener que hacer un texto basándonos en hechos, incluso puede ser incorrecto éticamente. Es importante también que el escritor tenga en cuenta a todo momento a quién se refiere cuando escribe. No todas las audiencias van a ser las mismas y van a esperar el mismo mensaje, y tampoco se van a tomar el mismo mensaje de la misma manera. Por eso hay que conocer nuestros públicos, sobre todo siendo licenciado en Relaciones Públicas. Es de suma importancia entender las diferencias y poder adecuarse correctamente a cada público. Una organización se relaciona con varios públicos al mismo tiempo. Pueden ser desde los empleados, los sindicatos y los proveedores, hasta los accionistas, los clientes y los gobiernos, distintos gobiernos de distintos países, ¿verdad? Estas dos posiciones son la parte interna y la parte externa de una empresa, respectivamente. También existen dentro de los públicos la prensa, la comunidad, la competencia. Es importante saber dirigirse a todos de la manera adecuada, ya que cada uno de los mencionados van a ser de suma importancia para el funcionamiento correcto de la empresa. Hay que tener en cuenta también diversos factores al momento de dirigirse a los distintos públicos, como por ejemplo, ¿qué información le quiero brindar a mi público? ¿Cuándo debe recibir la información mi público, no? ¿Por qué estoy informando esto? ¿Cuál es el motivo por el que lo hago? ¿Mi público tiene conocimientos previos sobre este tema que voy a introducir? Se pueden generar varias incógnitas a partir del análisis de nuestros públicos, y es importante tener estas cuestiones claras al momento de escribir o transmitir un mensaje de la manera que sea. Pasamos a lo que es la teoría de la enunciación. Antes de hablar de la teoría de la enunciación, igualmente tenemos que entender algunas características propias del lenguaje. Es decir, que es un sistema de significaciones cuyos elementos se definen por la relación que entablan entre sí, que estas significaciones se definen también por el contexto en el que se ubican ellos y los interlocutores, y que es un sistema de relaciones autónomo. Teniendo en cuenta estas 3 características que acabo de mencionar, podemos desglosar el acto de habla, que básicamente se trata de expresiones que pretenden ser una vía para establecer una comunicación entre emisor y receptor. Sirven para expresar las intenciones de los participantes de la conversación. Entonces se entiende por acto de habla la unidad básica de comunicación lingüística que es propia del ámbito de la pragmática con la que se realiza una acción. Los actos de habla tienen 3 características. Locutivos, es decir, que se pronuncian mediante un acto físico. Es un acto fónico porque emite sonidos. Es un acto fático porque existe una secuencia gramatical estructurada. Y es un acto rético porque estas secuencias gramaticales tienen un sentido dado. Los actos de habla también son ilocutivos porque manifiestan la intención del emisor al expresar la oración. Y también son perlocutivos, que quiere decir que manifiestan el efecto que produce el enunciado en el receptor. Tiene que ver con su reacción, ¿ok? Entonces, hablando de los enunciados, se pueden reconocer 2 niveles de enunciados. Dentro de eso también tenemos el que se llama enunciado, valga la redundancia, que se trata del nivel de lo expresado, de la información transmitida, la historia contada, de lo que está explícito, ¿no? El objeto del discurso. El enunciado está compuesto por un sujeto, por un verbo y un objeto. Y después tenemos la enunciación, que es lo que está implícito, es decir, lo propuesto por el enunciado, ¿ok?
A partir de las marcas observables en el enunciado, se proyecta en el nivel implícito de la significación. Vamos con el sujeto de la enunciación. Tiene que quedar una cosa en claro, que no se trata de un individuo en particular, el sujeto, como puede ser en otros contextos, ¿no? Tampoco es un supuesto hablante. Cuando hablamos del sujeto de la enunciación, nos referimos a la articulación compuesta por sujeto enunciador y sujeto enunciatario. El enunciatario es la imagen de destinatario que tiene el enunciador para crear un enunciado. Es decir, se tiene que imaginar una imagen, valga la redundancia, para crear cualquier enunciado. Ahora, esta imagen se obtiene por el contexto a partir de lo sugerido en el texto, ¿no? Sin un enunciado no puede existir el enunciador, tampoco puede existir el enunciatario. Para tener estas dos ideas, digamos, tiene que haber sí o sí un enunciado. Vamos con lo que se llama conflicto lingüístico, que ocurre cuando hay más de una lengua en el mismo espacio. Se genera un conflicto porque la teoría del conflicto lingüístico plantea que no pueden existir más de una lengua junto con otra. Este conflicto lingüístico surge en sociedades en las cuales sus habitantes hablan más de un idioma, es decir, que hay más de una comunidad de hablantes, ya que se supone que una comunidad solo puede tener un idioma, adoptarlo. Esto suele pasar en países con altas tasas de inmigración, en las que los habitantes del territorio hablan sus lenguas y capaz que los inmigrantes tienen otra, entonces se genera un conflicto lingüístico. También, aunque con menor frecuencia, suele ocurrir en sociedades en las cuales hay una minoría privilegiada que tiene una lengua distinta al resto de la población. Bien, ahora bien, seguimos con los géneros discursivos, que son enunciados del lenguaje que son agrupados porque tienen ciertas características similares en su contenido y su estilo. Se refieren a las actividades en las que se desarrollan. Hay 6 clasificaciones para los géneros discursivos y son las siguientes que las voy a decir. Tenemos, la función literaria, que es que el emisor intenta enfocar la atención en la manera en que está prestando el mensaje, ¿ok? Para ello utiliza recursos para embellecer el texto y se le da un sentido estético. Por ejemplo, una novela o un poema cumplen con la función literaria. Tenemos la función periodística, que la intención es informar al lector sobre un contexto de actualidad, por ejemplo, una noticia. La función científica tiene que hacer uso de un lenguaje claro y objetivo y se basa en hechos empíricos. Por ejemplo, un artículo de divulgación cumple con la función científica. Tenemos la función publicitaria, que es el objetivo es convencer al lector de comprar un producto o un servicio. Tiene que parecer atractivo a los ojos del público, por ejemplo, una propaganda política. Tenemos la función epistolar, que se transmite información escrita entre dos individuos, el emisor y el receptor, por ejemplo, una carta. Tenemos la función judicial, que es un comunicado del ámbito judicial con fines legales, por ejemplo, una carta documento. La función judicial también tiene que utilizar un lenguaje preciso, formal. Bien, también como clasificamos en 6 grupos a los géneros discursivos, vamos a clasificar en otros 6 grupos a qué corresponden las funciones de la comunicación, ¿ok? Tenemos el texto narrativo, que relata una acción, tiene una introducción, un nudo y un desenlace, e intenta explicar qué pasa. Tenemos el texto descriptivo, que presenta las características, puede ser de una persona, un objeto, un lugar, un animal, e intenta explicar cómo es algo, ¿no? Tenemos el texto expositivo y explicativo, que explican un concepto, una idea, brindan definiciones de este tópico, busca ser conciso y claro, e intenta explicar qué es y por qué es de esta manera. Tenemos lo que es el texto argumentativo, que pretende probar un argumento, intenta convencer al lector al demostrar una hipótesis. Tiene claramente una connotación subjetiva y, intenta explicar qué es lo que piensa el autor. Tenemos el texto instructivo, que da instrucciones sobre cómo realizar una acción, intenta explicar cómo se hace algo. Y por último tenemos el texto dialogal, que muestra el intercambio lingüístico entre dos interlocutores. Intenta explicar qué es lo que dicen. Bien, pasando a otro tema, tenemos el texto y el paratexto. Un texto es un escrito que contiene información y que se va a dividir en zonas por tópico, que los vamos a llamar párrafos. Los elementos que conforman un texto son el título, los párrafos que ya mencioné, las anotaciones marginales, las comillas, los guiones y hay otros elementos. El paratexto, en cambio, está compuesto por los textos subsidiarios, es decir, las notas, las referencias bibliográficas. El paratexto es lo que hace que un texto se transforme en un libro, como que contribuye a su razón de ser. Podría decirse que el paratexto tiene un sentido estético y los elementos del paratexto son el peritexto, que es los elementos que rodean el texto dentro de los márgenes del libro, y el epitexto, que son los elementos que rodean el texto por afuera de los márgenes del libro.
Por último, bueno, el paratexto tiene estos elementos, pueden ser icónicos, como por ejemplo pictogramas, imágenes, dibujos, o verbales, que es por ejemplo el nombre del autor en la tapa, la contratapa, la dedicatoria del libro, etc. Pasando a otro tema, tenemos lo que es cohesión, coherencia, adecuación y polifonía literaria. Vamos a definir cada uno de estos 4 conceptos. Son 4 cosas que tenemos que encontrar en un texto para que tenga sentido, ¿ok? La cohesión es la propiedad mediante la cual los enunciados en un texto se relacionan entre sí y significan algo cuando están juntos en un texto. Es decir, si yo no tengo cohesión en mi texto, son oraciones sueltas, es decir, que no se pueden relacionar entre ellas. Bueno, constan de la repetición, por ejemplo, al repetir la misma palabra varias veces en el texto, la reiteración, cuando un término o un concepto se repite por medio de diferentes palabras, a diferencia de la repetición que sí repite palabras, la reiteración repite conceptos. Tenemos la asociación también, que son cuando las palabras del texto se complementan. Bien, los procedimientos gramaticales anticipan o repiten conceptos que se van a mencionar o que ya fueron mencionados. Estos procedimientos son la anáfora, que es cuando se hace alusión a los elementos que ya fueron citados en el texto, y la catáfora, que es cuando se hace alusión a elementos que se van a mencionar en el texto, pero todavía no se mencionaron. Pasamos a la coherencia, que se refiere a la manera en que se distribuye la información de un texto. Hay 2 clasificaciones dentro de la coherencia. Tenemos la coherencia global y tenemos la coherencia local. La coherencia global se trata del tema que conforma el texto y gira en torno a este. La coherencia local hace referencia a las relaciones semánticas que se establecen entre oraciones individuales. Opera en un micronivel a diferencia de la global que opera en un macronivel, ¿ok? Después tenemos la adecuación, que consiste en adaptar la forma en la que uno se comunica dependiendo del contexto y del público al que uno se dirija. La adecuación va a tener 3 objetivos: lograr la comunicación, mantener el nivel y la especificidad. Y por último vamos a definir lo que es la polifonía literaria. Bueno, siempre manteniendo la idea principal del texto, dentro del texto mismo puede aparecer la polifonía literaria cuando se plantea la existencia de más de una voz o más de un discurso literario. Bueno, en este caso el tema de conversación no va a variar, pero siempre va a haber más de una postura, la cantidad de voces es indistinta siempre que sea más de una, ¿verdad? Hay 4 tipos de polifonía literaria. Tenemos el discurso directo, que es cuando aparece la voz original y la frase después se presenta entre comillas o con rayas de diálogo. Tenemos el discurso indirecto, que es cuando el narrador hace uso de verbos que a su vez van a estar acompañados por los subordinantes que o sí. Tenemos el discurso indirecto libre, que es la voz del narrador y la del personaje que se pueden llegar a confundir, ya que el narrador va a tomar la palabra de este en tercera persona. Y por último tenemos la ruptura estilística, que es lo que ocurre cuando se introducen en el texto voces distintas. Bueno, pueden ser distintas en cuanto a su condición social, en cuanto a su condición cultural, en cuanto a su condición económica, etcétera, etcétera, etcétera. Pasamos a lo que son los textos académicos. Vamos a decir que hay 4 tipos de textos académicos que van a ser los informes, los ensayos, las monografías y las tesis o papers. Los informes van a analizar detalladamente conceptos e ideas. Los ensayos van a desarrollar un tema sin tener que aportar información sobre él, siendo igualmente rigurosos con los datos que se van a incluir, obviamente. Las monografías son, representan el proceso de recopilación, de selección, de comparación y el análisis de información sobre un tema en específico. Y las tesis o los papers se van a referir a un tema cuya investigación es original, es decir, propia de cada uno, y se debe seguir una serie de pautas específicas al hacer una tesis o un paper. Para escribir un texto académico de cualquiera de estos 4 tipos que yo mencioné recién, es necesario entender las partes que lo van a conformar. Por ejemplo, uno empieza por el título, el nombre del autor y su formación académica, un resumen de lo que va a ser el ensayo académico, el texto académico, un resumen, la introducción, el desarrollo, la conclusión y por último la bibliografía que se utilizó para escribirlo. Es conveniente escribir un primer borrador para luego realizar un segundo borrador. Es decir, tenemos un primer borrador que va a ser como las ideas más en bruto, el segundo borrador se va a pulir un poco más, pero el tercer borrador, digamos, es el texto que nos vamos a quedar, el producto final, y va a estar recontra prolijo porque sabemos que lo revisamos más de una vez. Eso es lo que se debería hacer al hacer un texto académico. Vamos a hablar de los géneros periodísticos ahora, que son las formas literarias que utiliza el autor de un texto periodístico para dar a conocer una pieza de información. Existen 3 tipos de géneros periodísticos. Los vamos a ver ahora, que son los textos informativos, que van a recopilar datos concretos, se van a basar en hechos y no en opiniones, su contenido va a ser empírico y van a tener una mirada objetiva, no subjetiva. Para redactar correctamente un texto informativo se va a tener que elegir el hecho que se va a relatar, se va a describir la entrada y el cuerpo de la noticia,
No se tiene que tener en cuenta opiniones personales, se tiene que utilizar un lenguaje claro, preciso y se tiene que especificar solo la información necesaria sin agregar cosas que no sean fundamentales o contenido misceláneo. Las partes de este texto van a ser el título, la volanta, el copete, la entradilla, el cuerpo, el epígrafe y la fotografía. Bien, siguiendo el próximo género periodístico tenemos el texto interpretativo, que engloba varios textos periodísticos. Por ejemplo, en el interpretativo se contextualizan los hechos, se van a relacionar con acontecimientos previos. Se trata, por ejemplo, de los reportajes, las entrevistas y las crónicas. Bien, el reportaje consiste en seleccionar los testimonios que van a ser redactados, hay que exponer los datos recopilados y supone una mayor libertad de expresión, por lo tanto, una connotación subjetiva, ¿verdad? Después la entrevista es una serie de preguntas entre el entrevistador, es decir, el periodista y el entrevistado, un individuo de cualquier índole puede ser una entrevista. Previamente a la entrevista se va a realizar un intercambio de ideas, una conversación, así se fluye, se rompe un poco el hielo y es como una preparación para el entrevistado más que nada y para el periodista también igualmente. El periodista se implica más en el texto periodístico cuando hace una entrevista, porque él o ella va a ir guiando la conversación y le va a dar el rumbo que el periodista desee. Bueno, los momentos que conforman a la entrevista son la preparación previa que ya les dije, la conversación pautada, la escritura y por último la publicación de la entrevista. Bien, dentro de los textos interpretativos, con el último que nos encontramos es con la crónica. La crónica es la narración de un hecho que luego de relatarlo se lo va a analizar. Es decir, que presenta características como un estilo directo, una extensión mayor que los otros tipos de textos que ya mencioné, un planteamiento, una interpretación, una conclusión y por último la firma del autor. Es decir, la crónica tiene una connotación sumamente subjetiva. Por último, dentro de los géneros periodísticos tenemos lo que son los textos de opinión, que van a representar una visión ideológica como lo pueden entender por el nombre. Tenemos las editoriales, las columnas y las críticas. Las editoriales son textos de opinión que no son atribuidas a ningún autor. Es decir, hablo en nombre de una organización, un organismo, representa la que sería la opinión del medio. Tiene una lingüística que es formal, clara, concisa, breve. No va a presentar una introducción y el autor nunca habla de sí mismo en una editorial. Por otro lado, completamente opuesto, tenemos las columnas, que es un tipo de texto que se reserva exclusivamente para un escritor prestigioso, importante, es decir, que no cualquiera puede escribir una columna. Se puede tratar de una columna fija, que salga con regularidad cada una semana, por ejemplo, o de una columna ocasional, que sea una vez cada un año o una sola vez. No se le va a otorgar mucho espacio al autor para que se explaye porque se va a ver limitada en cuanto a la extensión, la columna. Pero a diferencia de la editorial, sí lleva firma y el autor sí habla de sí mismo. Y bueno, por último tenemos la crítica, que se trata de un relato que juzga un hecho, que intenta informar al lector y que es escrita por un especialista en el tópico. Se va a realizar un análisis detallado y se va a empezar por dar información del autor. Bien, por último tenemos lo que es el discurso publicitario. Se va a requerir la capacidad de generar ideas y de saber expresarlas para hacer un discurso publicitario. Hay que tener en cuenta dos condiciones al momento de redactar una publicidad y las dos se relacionan con el contexto, que tenemos el marco publicitario y el marco lingüístico. El primero, el marco publicitario, está condicionado por los objetivos de la publicidad. Y el segundo, el marco lingüístico, es que está ligado a la utilización del lenguaje adecuado. El redactor publicitario tiene que adoptar diversos roles y estar capacitado para ejercer cada uno de ellos. Entre las funciones que debe cumplir nos vamos a encontrar con la función estratégica, la función creativa, la función conceptual, la función redaccional, el control del proceso creativo y productivo, la función argumentativa y por último, la toma de decisiones. Bien, bueno, así va a concluir mi trabajo sobre mi primer parcial de taller de escritura 1. Así que bueno, nada, eso.